Todos dicen que Diego Fernández tuvo la mala suerte de 8 vidas por enredarse conmigo. A los 28 años, un incendio devastador desfiguró mi rostro. Lo hice para salvar a Diego Fernández. Al principio, él estaba conmovido y lleno de culpa. Dijo que en esta vida no se casaría con nadie más que conmigo. Pero luego, todo cambió. Nos mirábamos con odio, con desprecio hasta los huesos. Aunque decía que no podía vivir sin mí. Se volcó enseguida hacia una actriz con un rostro que se parecía al mío de antes del fuego. ¿Quién era la copia de quién ya no importaba más? Porque 3 meses después, el día de mi cumpleaños, celebraría mi propio funeral. La historia que estás a punto de escuchar se llama El día que morí. Despierto sola en una cama fría, abro la puerta y entro al salón, lleno de rastros de placer. Mi corazón no siente nada. Me siento y empiezo a limpiar el desastre. Oh, cuñada, ¿cómo puedes hacer estas cosas en casa? Han contratado sirvientas solo para atenderte. Catalina Cruz, con un camisón de seda rojo, se apoyaba en la puerta del estudio, fumando un cigarrillo, mirándome con desprecio. Recogí el pantalón del suelo y la camisa de Diego Fernández del sofá. Llevo 2 años con él, y anoche fue la primera vez que me trajo aquí. El sofá, el balcón, el baño, el estudio. En cada rincón quedaron nuestras huellas. Cuando estaba ebrio y perdido, seguía murmurando mi nombre, Catalina. Supongo que desde tu habitación lo escuchaste, ¿verdad? Después de todo, anoche no fue la primera vez. ¿O acaso no me mirabas por la rendija de la puerta? Catalina Cruz rió con desprecio. Sacudió la ceniza del cigarro. No puedes, solo porque lo salvaste una vez. Seguir aferrándote a él para siempre. Ya no eres digna de estar a su lado. Cada vez que se emociona, me dice lo mucho que detesta tu cara desfigurada. Si quieres, puedo darte suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de tu vida. Así que, por favor, déjalo ir y permítenos estar juntos. La ceniza cayó al suelo, ensuciando el piso que limpiaba cada día. Por fin levanté la cabeza y la miré. Su rostro era igual al mío, como antes del incendio. Sonreí levemente y dije, está bien. Los dejaré ser felices. Después de que Catalina Cruz se fue, me quedé en el baño, mirando fijamente mi reflejo en el espejo. Cicatrices negras y arrugadas se extendían, desde la mitad izquierda del rostro hasta el cuello y el brazo. Forcé una sonrisa y desvié la mirada. Realmente era un rostro aterrador. Hubo un tiempo en que tuve un rostro tan radiante como el de Catalina Cruz. A los 28 años, salvé a Diego Fernández, inconsciente, del fuego, mientras una viga me aplastaba. Me destrozó medio cuerpo y el rostro. Al despertar, cuando me vi por primera vez, grité queriendo saltar por la ventana. Él lloraba mientras me abrazaba, diciendo que yo era la persona por la que más culpa sentía, y que me trataría bien toda la vida. Que no se casaría con nadie más. Al final, cuando tomó un cuchillo para cortarse el rostro y compartir mi destino, abandoné la idea de morir. Cumplió su palabra y se casó conmigo, pero nunca me dejó aparecer en público, ni mencionó mi nombre. Era como si no existiera. No sé cuándo. Su mirada perdió toda compasión. Solo quedaban el hastío y el fastidio. Intenté recordar, pero no hallé respuesta. Solo me quité el anillo del dedo, anular izquierdo. Quizá había llegado el momento de irme. Mientras hacía las maletas, sonó el teléfono. Era Diego Fernández. Mi corazón tembló. Si me pidiera quedarme. Isabel Torres, estás loca. Anoche solo era una reunión social. Catalina solo me llevó a casa porque estaba ebrio. Ella se quedó a cuidarme, y entonces ocurrió el accidente inesperado. ¿Por qué tuviste que hacerle la vida imposible? Y hasta golpearle la cara. ¿Acaso no sabes que ella es una actriz famosa? Vive de ese rostro. No lo sabes. Catalina incluso se puso mascarilla para ayudarte a ocultarlo. Si no fuera porque yo pasé por allí, ni siquiera sabría lo cruel que puedes llegar a ser. Sus palabras acabaron con lo último de mi esperanza. Diego Fernández, ¿será que solo si me voy te sentirás liberado? Isabel Torres, sigue actuando si quieres. No creas que tus trucos aún funcionan conmigo. Si quieres morir, muérete. En toda mi vida no volveré a buscarte. Colgué. Tomé mi maleta y me marché sin mirar atrás. A los 18 años, cada vez que me dolía el vientre por la menstruación, Diego Fernández se escapaba de clase para comprarme analgésicos, aunque lo castigaran corriendo 10 vueltas al campo. Mientras yo dormía la siesta, me daba un beso furtivo en la mejilla, murmurando bajito, Isabel Torres, eres hermosa hasta doler. Pasaba la noche entera bajo el frío, solo para ganar el peluche que yo quería. Al día siguiente, con el rostro encendido, me lo entregaba diciendo que lo encontró en la calle, y entonces enfermó. Tuvo fiebre alta durante una semana, delirando con mi nombre. Su madre, desesperada, vino a buscarme a clase. Le acaricié el cabello ardiente y le susurré al oído, cúrate pronto. Cuando lo hagas, aceptaré ser tu novia. Y, milagrosamente, al día siguiente la fiebre bajó. Al tercer día, aún con el suelo en la mano, fue al colegio a buscarme. Yo, sonrojada, lo empujé y salí corriendo. La maestra decía que antes de la universidad no debíamos enamorarnos. Entonces esperaré. Cuando entres a la universidad, serás mi novia. Isabel Torres, no me engañes. Sí, su voz joven todavía resuena en el patio del colegio. El recuerdo se rompió, y me encontré sin querer frente al set de filmación, donde Catalina Cruz estaba grabando. Ella y Diego Fernández, de pie juntos, él y ella, hermosos, un cuadro perfecto. Muévete, apártate. Un joven con un enorme ramo de rosas corría hacia mí. Intenté esquivarlo, pero el mareo me envolvió y la sangre brotó de mi nariz. Caí al suelo. Cuando recobré la conciencia, estaba tirada entre las flores, los pétalos esparcidos por todas partes. No te dije que te apartaras. Tú, cuñada. La voz que iba a regañarme se congeló al verme el rostro. Me cubrí la nariz ensangrentada.
y reconocí al culpable, Carlos Navarro, el asistente de Diego Fernández. Quiso ayudarme a levantarme, pero una voz fría lo interrumpió. ¿Qué pasa aquí? Ni siquiera sabes entregar un ramo correctamente. Recoge eso. Tíralo y compra otro más grande. La voz de Diego Fernández sonó impaciente detrás. Señor Fernández. Carlos Navarro tartamudeó, sin saber si recoger las flores o ayudarme. Diego Fernández, impaciente, miró por encima del hombro, y al verme en el suelo se quedó inmóvil. Sus ojos mostraron disgusto y confusión. Sonreí con tristeza. Sabía que no se atrevería a reconocerme allí. Catalina Cruz, del brazo con él, notó el ambiente extraño. Con una sonrisa dulce, se acercó, me tomó del brazo y me levantó. Me empujó frente a las cámaras. Ah, Catalina, la reconocieron. Eres una de sus fans, ¿verdad? Siempre en primera fila en sus presentaciones. ¿Quién diría que me seguirías hasta el set? La gente dice que los fans deben mantener distancia. Demasiada cercanía puede ser molesta para Catalina. Guiñó al objetivo y sacó la lengua en broma. Vamos, vamos, todos saben que Catalina adora a sus fans. Señor fotógrafo, ¿podría tomarme una foto con esta fan? Pero por favor, no la sigas más en privado. Sí, apenas dijo eso. Arrancó mis gafas de sol y mi sombrero con un movimiento rápido, y sin querer abrió mi escote, dejando mi rostro deformado a la vista de decenas de cámaras. Escuché a mi alrededor una oleada de jadeos helados. Grité, intentando cubrirme el rostro, pero los fotógrafos no pararon. En medio de los flashes cegadores, en el ángulo muerto de las cámaras, supe que mañana las fotos de mi rostro horrible de fanática loca, junto a la bella actriz, y su generosa sonrisa llenarían las portadas. Entre el caos, lloré en silencio, buscando ayuda, mirando hacia Diego Fernández. Parecía tener un destello de culpa, pero solo permaneció allí, frío e inmóvil, incapaz de soportarlo más. Me aparté bruscamente. Ella fingió caer. Catalina Cruz se dejó caer débilmente al suelo, y por fin, Diego Fernández se movió. Corrió hacia ella. Me empujó y la ayudó a levantarse. Las cámaras giraron otra vez, enfocando al par de amantes perfectos. Tomé mis gafas y mi sombrero, y escapé aterrorizada de aquel infierno. Temblando, sin rumbo, corrí hasta una iglesia abandonada. Al contemplar el lugar, lleno de maleza y silencio, sin un alma, las lágrimas que tanto reprimí, brotaron sin control. Aquí fue donde Diego Fernández me propuso matrimonio. Entonces, todo estaba cubierto de lavandas, mi flor favorita, rodeada por unos pocos seres queridos, los más sinceros. Miré los ojos honestos de Diego Fernández, y asentí. Él saltó de alegría, me alzó y giró en el aire, tan emocionado, que sus manos temblaban al intentar ponerme el anillo. Han pasado pocos años, y todo ha cambiado tanto. ¿Por qué? El sonido de un mensaje interrumpió mis pensamientos. Me limpié las lágrimas con la manga rota, y miré el teléfono. Te sangra mucho la nariz. ¿Estás bien? Era de Diego Fernández. Aún no sabía qué responder, cuando llegaron más mensajes. Si estás enferma, ve al hospital, no vengas al set a causar líos. Catalina solo intentaba ayudarte. ¿Por qué la empujaste? Le hiciste daño en la mano. ¿Sabes lo asustada que la dejaste? Tanta edad y sigues sin sentido común. Cuidado. Mañana sus fans vendrán a vengarla. Tuve que consolarla mucho. Compra un regalo y discúlpate. Así se resolverá todo. Leí los mensajes con frialdad, sin sentir nada, hasta que vi el indicador escribiendo. Y por fin llegó el último mensaje. Me quedé paralizada, con la pupila contraída, el teléfono temblando en mis manos. Compórtate. No actúes como una niña. No me gusta eso. Pero no fuiste tú quien dijo antes que me mimarías como a una niña. No te culpo por enamorarte de alguien parecida a mí. No te culpo por romper tus promesas. Pero ¿cómo puedes negar a la persona que una vez amaste, si ni siquiera puedes amar la sombra de quien fui? ¿Qué nos queda ya? Me acurruqué en el rincón más oscuro de la iglesia, llorando sin poder detenerme. Cuando desperté del llanto, la noche era fría y la luna estaba en lo alto. Intenté incorporarme, pero un dolor agudo en el vientre me hizo gemir. Me doblé sobre mí misma, recordando el día que recibí los resultados, 10 días atrás. El cielo estaba despejado, pero yo sentía frío, como si agujas se clavaran en mi piel. El médico habló con cautela. Señorita Torres, las posibilidades de éxito aún son del 40%. Al oírlo, sentí una extraña paz. Sonreí, sin intención de tratarme. De cualquier modo, Isabel Torres ya no podría descansar en paz. Sus últimas palabras fueron tan suaves que solo yo las oí. Antes de irme, miré al médico y pregunté, con este cuerpo enfermo, ¿todavía puedo registrarme como donante de órganos? El médico se quedó en silencio, sorprendido, como si no esperara que en unos minutos decidiera donar mi cuerpo sin dudarlo. Él vaciló un instante. Tal vez porque, aunque tengas cáncer, tu corazón y tus otros órganos siguen sanos. Podrían usarse para trasplantes, pero se necesita la firma de un familiar para autorizarlo. Firmaré yo. Lo interrumpí. Hice una pausa y añadí, no tengo familia. Murieron en el incendio cuando tenía 18 años. Con el rostro pálido. Por fin superé el dolor insoportable. Entonces noté que mi teléfono ardía de llamadas perdidas. 11 llamadas. 6 mensajes sin leer. 5 de Diego Fernández. 1 de un número desconocido. Abrí primero el mensaje del número extraño. He oído que te gusta mucho ese collar. Adivina qué. ¿Crees que Diego me lo regalará por mi cumpleaños? Fruncí el ceño. Ese tono solo podía ser de Catalina Cruz. Apreté el collar contra mi pecho. ¿De verdad Diego Fernández me obligaría a entregárselo, solo porque ella lo pidió? ¿Acaso ya olvidó el origen de este collar? No quería creer en Catalina Cruz, pero no pude evitar dudar. Abrí los mensajes de Diego Fernández. Isabel Torres,
¿Qué demonios haces ahora? ¿Por qué no contestas el teléfono? Diego Fernández, 16:42. Esta noche es el cumpleaños de Catalina. Ve a disculparte con ella en persona. No la hagas enfadar. Diego Fernández, 17:18. De todas formas, tú no sabes disculparte. Ya lo hice por ti. Diego Fernández, 17:25. Catalina dijo que le encanta tu collar. Llévaselo como regalo de cumpleaños. Así olvidará todo. Diego Fernández, 18:31. Sé buena, no me hagas enfadar. Diego Fernández, 20:03. Rey entre lágrimas. El dolor en el pecho era más fuerte que cualquier enfermedad. Las lágrimas caían y empañaban la pantalla del teléfono. Lo llamé, pero colgó. Volví a marcar, una y otra vez, el número que me sabía de memoria. Finalmente contestó, con voz cansada. Aló. Escuché el bullicio de una fiesta al fondo, mezclado con la risa dulce y empalagosa de Catalina Cruz. Diego Fernández, ¿de verdad quieres que le dé el collar a Catalina Cruz? ¿Olvidaste de dónde viene este collar? Las lágrimas me nublaron la vista. Tragué el nudo en mi garganta, intentando no dejar que lo notara. No quería parecer débil. Diego Fernández guardó silencio 2 segundos, como si hablara con alguien más, y luego se apartó del ruido. Sin, no lo olvidé. Su voz se volvió suave. Ese collar fue nuestro símbolo de amor. Te lo regalé. Hizo una pausa y continuó. Llevé ese collar conmigo. Viajé solo desde Pekín hasta el monte Bodhi, en el Tíbet, con las manos juntas sobre la cabeza. Me incliné una y otra vez, cabeza, frente, pecho, 9 pasos, una reverencia, hasta sangrar la frente, durante 3 días y 3 noches sin descanso, solo para obtenerlo para ti. Levanté la vista hacia el cielo, mirando la luna llena, dejando que las lágrimas cayeran sin freno. Entonces aún recuerdas, ¿por qué querías conseguirme ese collar? No fue porque acababa de sobrevivir al incendio, y sufría de estrés postraumático, atormentada por pesadillas. Que al oír que los lamas podían bendecir el collar para calmar mi espíritu, decidiste hacerlo. Diego Fernández respondió sin titubear. Sí, lo recuerdo todo. Y aún así quieres que se lo entregue a otra. Cerré los ojos, sin fuerzas para mirar más. Lo recuerdas todo y aún así quieres que se lo dé a ella. Guardó silencio un momento, y luego, como si hablara a un niño. Isabel, debemos mirar hacia adelante. Los 18 ya quedaron atrás. Si te gusta ese collar, puedo volver al templo Bodhi y conseguirte otro. Pero hoy es el cumpleaños de Catalina, y deberías dárselo tú. Lo interrumpí fríamente. Ya sabía la respuesta. Envíame la dirección. Haré que alguien lo lleve. Diego Fernández sonó aliviado. Isabel, lo sabía. No me defraudarás. Te envío la dirección ahora. Tranquila, ya tengo preparado un regalo especial para tu cumpleaños. Sí, Diego Fernández, yo nunca te he hecho sufrir. Pero, ¿por qué tú siempre me haces tanto daño? Bloqueé su número y rompí el collar. Con cuidado saqué el pequeño hueso de dedo oculto dentro. Lo envolví junto con los fragmentos del collar roto, y lo entregué al mensajero, junto con los papeles de divorcio ya firmados. Tal como imaginaba, al recibir el collar destrozado, Diego Fernández estalló en furia, pero los papeles de divorcio que cayeron después, lo enfurecieron aún más. Perdió el conocimiento en el acto, asustando a todos los presentes. Por supuesto, todo esto lo supe por otros. Yo no sabía nada. Cabeceaba medio dormida en el autobús. Siempre he tenido un fuerte mareo, vomito en cada viaje largo, así que siempre llevo medicación, incluso si tomo un taxi, con un olor extraño. Debo tomar una pastilla. Cuando él lo supo, Diego Fernández se molestó por mi dependencia. Cada vez que viajábamos, me obligaba a recostar en su hombro, me abrazaba y me hacía dormir. Curiosamente, desde que estuve con él, mi mareo desapareció. Solo necesitaba oler el leve aroma a naranja en su piel, para dejar de sentirme aturdida. Diego Fernández solía decir que, donde yo quisiera ir, él iría conmigo. Yo pensaba que él era mi medicina contra el mareo. Pero esta vez, esa medicina ya pertenecía a otra, así que volví a tomar una pastilla. Cuando el autobús llegó al pequeño pueblo natal, me di cuenta de algo. Ya no necesitaba depender tanto de Diego Fernández. Me estiré, me froté la cara para despejarme, y toqué algo húmedo. Me detuve y miré mi mano. La sangre seguía goteando desde mi nariz. Reí amargamente. Al parecer, mi tiempo realmente se agotaba. Me quité las gafas de sol y el sombrero. Entré al baño público para lavarme la cara. Al levantar la vista, crucé la mirada con una niña de unos 7 u 8 años, a su lado. Vi en su mochila una foto de Catalina Cruz. Sin duda era una pequeña fan suya. La niña me miró fijamente al rostro lleno de cicatrices. Le sonreí con dulzura. Pero rompió a llorar y salió corriendo. Una mujer de unos 30 años salió corriendo del baño. La abrazó con ternura. Cariño, ¿qué pasa? No llores, dime, ¿quién te asustó? La niña, entre sollozos, me señaló. Esa tía. Su cara da miedo. Está llena de sangre. Es una bruja que secuestra niños. ¡Guau! Nos quedamos las dos paralizadas. La mujer me miró, con un destello de repulsión y miedo en los ojos, pero educadamente empujó a su hija detrás de sí. Es solo una niña. No se lo tome a mal. Negué con la cabeza sin expresión. Me limpié con un pañuelo, me puse la mascarilla, las gafas y el sombrero, y salí apresurada del baño. Detrás de mí, aún se oían los sollozos de la niña, y la voz suave de la madre que intentaba calmarla. Mis lágrimas volvieron a caer. ¿Cómo podría una mujer no preocuparse por su rostro? Sobre todo yo, que una vez soñé con ser actriz.
Pero ese sueño, como toda mi vida, se quemó en aquel incendio. A mis 28 años, limpié mis lágrimas con el pañuelo. De pronto noté que ese pañuelo también fue un regalo de Diego Fernández. En una esquina estaban bordadas las letras AS. Este pañuelo es único, solo para ti. Tenía 18 años cuando Diego Fernández, con el rostro rojo, me lo metió disimuladamente en la mano, mientras pasaba junto a mi asiento. Yo, riendo, lo levanté para mirarlo. Había 2 patitos gorditos. Eran mandarin ducks, símbolos del amor fiel. Él, avergonzado, me lo arrebató diciendo: si te gusta, quédatelo. Si no, lo tiro. Yo me escondí tras su espalda riendo. Claro que me gusta, lo bordaste tú mismo, el joven maestro Fernández. ¿Cómo podría no conservarlo? A los 28 años, miré aquel pañuelo envejecido, con los bordados ya difuminados. Sonreí con amargura y lo lancé al cubo de basura junto al camino. Caminaba sin rumbo por la avenida principal de mi pueblo natal, cuando una voz familiar, pero extrañamente distante, sonó detrás de mí. Isabela Torres. Giré la cabeza y vi a una mujer de cabello corto, con el vientre redondo de embarazo, mirándome. Su voz vacilaba. La observé con atención. Me quité la mascarilla y sonreí con dulzura. ¿Cuánto tiempo sin verte, Sofía? Nos sentamos frente a frente en una cafetería, sin decir palabra. Sofía Castillo fue la primera en romper el pesado silencio. Habló con cierta duda. ¿Por qué volviste? Diego Fernández mandó mensajes a todos. Dice que desapareciste, que está volviéndose loco buscándote. Tomé un sorbo de café. No quiero que me encuentre. Yo no le diré nada, lo juro, se apresuró a decir Sofía Castillo. Sonreí. Lo sé. Siempre estuviste de mi lado. Yo fui la tonta, la que no supo valorar a quién era bueno. Sofía Castillo guardó silencio. Aquel año, ignorando todas las advertencias, entré en el incendio, al que ni los bomberos se atrevían, para sacar a Diego Fernández, y lo que obtuve a cambio fue un rostro destruido, una enfermedad incurable. Después del examen de ingreso, él me pidió ir a Pekín juntos, para empezar una nueva vida. Todos me decían que no fuera, que una ciudad tan grande no aceptaría a alguien como yo. Pero cuando me preguntó si confiaba en él, asentí sin dudar. Y así me convertí en una broma. Déjalo, ya pasó. Eras tan terca, que ni 10 búfalos podían detenerte. Suspiró y frunció el ceño. Así que ahora te llamas Isabel Torres. Él, Isabel de tranquilidad. Asentí con frialdad. Cuando seguía a Diego Fernández a Pekín, Sofía Castillo aún no me había apartado. Pero cuando cambié mi nombre para casarme con él, por exigencia de sus padres, entonces sí, se decepcionó y se alejó. Mi verdadero nombre, Isabela Torres, me lo puso mi abuelo. Significaba fuerza ante la adversidad, florecer entre el dolor. Pero antes de la boda, los padres de Diego Fernández dijeron que ese nombre traía desgracia, afectaría la suerte familiar. Él mismo dijo que debía cambiarlo, si quería entrar en su casa. No quería. Pero cuando me miró con ternura: Isabela, cambia, Isabela por Isabel, sí, no por nada más. Solo porque donde esté Diego Fernández, allí Isabela Torres podrá sentirse en paz. Entonces, ciega de amor, ablandada por sus palabras dulces, asentí y acepté. Cuando Sofía Castillo supo que había renunciado al nombre que me dio mi abuelo, se sintió profundamente decepcionada. Ella dijo que ya no reconocía a la Isabela Torres de antes. Desde entonces, dejamos de hablar. Sofía Castillo suspiró y de pronto recordó algo. Oye, tú y Diego Fernández siguen juntos. Hace unos días vi una noticia sobre ti y Catalina Cruz, fotografiadas juntas. Pero no me malinterpretes, sé que no eres una fan obsesiva. Pero debo admitirlo, ella se parece mucho a ti, a la de antes. Bajé la cabeza, sin decir nada. Sofía Castillo suspiró, miró su vientre abultado. Es solo que tú y Diego Fernández llevan tantos años juntos y nunca has quedado embarazada. Recuerdo que en la escuela, él decía que le encantaban los niños, que quería tener muchos contigo. Supongo que ahora ve en esa actriz, Yang, tu sustituta. Llevé la mano al collar de hueso, que colgaba de mi cuello. No es que no quisiera tener hijos. Es que aquel día, al empujar a Diego Fernández fuera del fuego, una viga cayó sobre mi vientre. El útero quedó dañado. En esta vida ya no queda esperanza. Pero nunca se lo conté a nadie, ni siquiera a Diego Fernández. No quería usarlo para atarlo a mí. Si realmente se acercó a Catalina Cruz, porque yo no podía darle un hijo, que así sea, ya fuera que él la viera, como un reemplazo o solo como un vientre prestado, ya no me importaba. De todos modos, pronto moriría, ya no habría oportunidad de perturbar su vida. Sofía Castillo abrió mucho los ojos, descubriendo el pequeño hueso que llevaba escondido en mi cuello. Me miró asombrada. Ese es el hueso del dedo de tu abuelo. ¿Por qué ya no está dentro del colgante de ámbar? ¿Por qué lo llevas suelto? Mientras acariciaba suavemente el hueso, de pronto me detuve y reí hasta llorar. Porque el collar se rompió. Ah, Diego Fernández, mira, incluso, mi vieja amiga recuerda ese collar. El collar que tanto valoraba. El regalo que conseguiste arrodillándote 3 días y 3 noches. Y dentro de él estaba el relicario del único familiar que me quedaba. Y aún así me pediste que se lo regalara a tu nueva amante. ¡Qué ridículo! ¿No temes que cada vez que estén juntos, mi abuelo regrese a maldecirlos como a una pareja despreciable, engañar a su nieta, solo para luego destruirla sin piedad? Sentí que la sangre brotaba violentamente de mi nariz. Por más que limpiaba, no paraba. Un mareo me envolvió entre los gritos de pánico de Sofía Castillo. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, lo primero que sentí fue el olor del desinfectante, llenando la habitación del hospital. Sofía Castillo estaba a mi lado, pálida. Por tu culpa casi pierdo al bebé. ¿Sabes en qué estado estás tú? Intenté incorporarme, y ella corrió a sostenerme, reprochándome entre lágrimas. ¿Por qué sigues así?
¿Qué más le debes a Diego Fernández? ¿Por qué incluso tu vida debe pagar por él? Entre sollozos, levanté la mano, mirándola con súplica, con voz débil. Solo quería irme en silencio. Pero ahora que lo sabes, Sofía, por lo que fuimos antes, ¿me ayudarías con una última cosa? De todos modos, no me queda mucho tiempo. Apenas terminé de hablar. La puerta del hospital se abrió de golpe. Me giré sorprendida y vi a Diego Fernández entrar con el rostro sombrío. Arrojó los papeles del divorcio frente a mí. Isabel Torres, parece que te has vuelto muy valiente. ¿Qué es esto de un divorcio? No firmaré nada. Su fuerza fue tal que me arrancó un gesto de dolor. Mi cuerpo ahora ya no soportaba más daño. Diego Fernández, maldita sea, tú. Agarré rápido a Sofía Castillo, que estaba a punto de estallar por mí. Contuve el dolor y le dije, Sofía, sal primero. Recuerda lo que te pedí. Quiero hablar con él a solas. Ella iba a replicar, pero levanté la voz. No te alteres, cuida al bebé, por favor. Sofía Castillo me miró fijamente un instante, luego suspiró y salió del cuarto en silencio. Mientras tanto, Diego Fernández cruzó los brazos y me miró con frialdad. ¿Qué truco nuevo intentas ahora? Isabel Torres, una enfermedad terminal, deja de fingir. Ya no soy el chico ingenuo que engañabas antes. Levanté mi rostro pálido, sin una gota de color. Firma, Diego Fernández. Si me voy, podrás estar libre con Catalina Cruz. Él, furioso, me tomó del mentón. Soñando, Isabel Torres, nunca te librarás de mí. Quizás al ver que mis ojos ya no temblaban, aflojó la corbata con fastidio. Entre Catalina Cruz y yo no hay nada, solo fue una noche de borrachera. Ella lo entiende, no me pide responsabilidades, solo quiero compensarla un poco, con regalos. Nadie puede tocar tu posición de esposa, de señora Fernández, así que no montes escándalo. Bajé la mirada. Señora Fernández, ¿y de qué me sirve ahora ese título? Al ver que no respondía, él sintió como si golpeara al vacío, y su tono se suavizó. Sea como sea, no firmaré el divorcio. Cuando pague mi deuda con Catalina, romperé todo con ella. Volveré contigo por completo. Contenta. Sonreí débilmente. En realidad, ya no importaba si firmaba o no. De todos modos, en unos días estaría muerta. Para él, si firmaba, sería solo su exmujer fallecida. Si no, sería la viuda que dejó atrás. La diferencia era mínima. Un nombre un poco más desagradable. Nada más. Aún así, era egoísta. No quería morir, llevando aún el apellido de señora Fernández. Isabel Torres, ni siquiera muerta tienes algo que decirme. Diego Fernández me tomó la mano y la sacudió con fuerza. Recobré la conciencia y levanté la vista hacia él. Pensé un momento y respondí en serio. Sí, Diego Fernández. Quiero preguntarte algo. Si el Diego Fernández de 18 años supiera que Isabel Torres se va para siempre, ¿qué pensaría? Pareció sorprendido, como si no esperara una pregunta así, y respondió con frialdad. No sé qué pensaría el de 18. Pero el de ahora piensa que deberías ir al psiquiatra. Estás tan ociosa que se te fundió el cerebro. Sonreí con tristeza. Ni siquiera él recordaba ya quién fue a los 18. ¿Qué clase de persona era? Caímos otra vez en silencio. El aire se volvió espeso y extraño. Finalmente, como si hubiera agotado su rabia, Diego Fernández se dio la vuelta para irse. Me arrojó una pequeña bolsa encima y salió dando un portazo, aunque no tan valiosa como el collar, que obtuvo arrodillado 3 días y 3 noches. Era un brazalete de madera de sándalo, que consiguió subiendo 9000 escalones. Si te gusta, guárdalo. Si no, tíralo. Soportando el frío que calaba los huesos, abrí la bolsa. Dentro había un rosario de madera de sándalo, lujoso, con un suave aroma de incienso, como de un templo lejano. Al mirarlo entre mis dedos, recordé, de pronto, hace un año, cuando supe de mi enfermedad, le rogué a Diego Fernández que me acompañara al templo, a rezar por buena fortuna. Pero él se excusó, diciendo que tenía trabajo y debía ir a Ligián. ¡Qué coincidencia! Justo esos días, la actriz Catalina Cruz también estaba descansando en Ligián. Si te gusta, guárdalo. Si no, tíralo. Acaricié las cuentas del rosario, repitiendo sus palabras en voz baja. ¿Esa fue tu última frase para mí, Diego Fernández? Me pregunté si, en noches de insomnio futuras, recordarías esta escena de hoy, si lamentarías no haberme despedido con una palabra amable. Sonreí con amargura, y arrojé el rosario y la bolsa al cubo de basura. Diego Fernández, las cuentas son hermosas, pero ya no tengo uso para ellas. Los últimos días de mi vida, los pasé con Sofía Castillo. Al principio solo quería un lugar tranquilo, donde esperar la muerte en silencio, sin molestar a una mujer embarazada. Pero ella insistió en quedarse conmigo. Dijo que quería compensar los años perdidos entre nosotras. Yo solo sonreí, sin añadir palabra. Primero, porque no quería discutir con una embarazada, por miedo a dañarla. Segundo, porque ya no tenía fuerzas para discutir. La familia de Sofía Castillo era amable, comprensiva con mi situación. Nadie mostraba miedo, ni rechazo por mis cicatrices. Incluso su pequeño sobrino, Antonio Castillo, tocó mis cicatrices con sus manitas y murmuró: señorita, doler, doler, fuera, fuera. Su expresión seria y tierna hizo reír a toda la familia. Las risas resonaban, sin cesar. Sentí que mis días en casa de los Castillo eran los más felices desde que tenía 18 años. En cuanto a Diego Fernández, desde aquella pelea en el hospital, nunca volvió a buscarme, aunque,
Desde entonces, los medios y la prensa ya no aparecían imágenes de él y Catalina Cruz juntos. Nunca más volvieron a ser vistos lado a lado. Catalina Cruz recibió excelentes recursos, pero anunció su retiro del entretenimiento por problemas mentales. Diego Fernández siempre había sido así, desde el instituto. Cada vez que discutíamos, hacía un pequeño gesto de conciliación, esperando a que la culpa me hiciera pedirle perdón. Pero esta vez, ya no tenía fuerzas para seguir ese juego. Ni él me consolaba, ni yo a él. A menudo recostaba la cabeza en el vientre de Sofía Castillo, escuchando los latidos del bebé. Sonreía y decía: el pequeñín me está pateando. Sofía Castillo resoplaba: mi amorcito está pateando tu testaruda cabeza. Quiere echar fuera ese cerebro enamorado y tonto tuyo. Me rendía riendo. Mi cerebro enamorado ya voló. De pronto, los ojos de Sofía Castillo se humedecieron. ¿Por qué dejas que todo tú también desaparezcas? Yo quería que mi bebé te llamara madrina. Miré por la ventana. Las hojas marchitas temblaban bajo el viento helado. Solo una seguía aferrada a la rama. ¿Cuándo caerá?, me pregunté en silencio. Apoyé suavemente el rostro en su vientre, escuchando el fuerte latido de esa vida nueva. Susurré: no hace falta que me reconozca. Yo ya me he proclamado su madrina. La mañana de la primera nevada, el suelo cubierto por una capa de hielo fino. Sofía Castillo rompió aguas. Toda la familia se apresuró a subir al coche para ir al hospital. Pero al subir, ya no quedaba ningún asiento libre. El coche estaba lleno. Su esposo, su madre, su suegra, tías y primas. La suegra incluso tenía al pequeño Antonio en brazos. Todos se miraban incómodos. Nadie quería perderse el nacimiento del bebé. Sonreí, cerré la puerta y dije: vayan ustedes, yo caminaré. Soy rápida. Los alcanzaré luego. Su esposo dudó un instante, pero al oír los gritos de dolor de ella, asintió con fuerza. Entonces toma un taxi o llega pronto. Estoy seguro de que querrá verte primero, cuando nazca. Me reí. Le pedí que condujera con cuidado. La nieve era resbaladiza. Cuando partieron, metí las manos en los bolsillos y caminé despacio hacia el hospital. La nieve hacía el camino resbaladizo, pero seguí con calma, sintiendo cada copo caer sobre mí. Cuando el hospital apareció a lo lejos, sentí la nariz arder de repente. Una corriente de sangre cayó al suelo, tiñendo los copos blancos como flores rojas de sangre. Intenté mantenerme en pie, pero mi vista se nubló y caí hacia adelante. Traté de incorporarme. En vano, solo pude girar el cuerpo y recostarme boca arriba. Miré al cielo. La nieve seguía cayendo. Sentí una extraña paz. Morir en la primera nevada del invierno, acompañada por la blancura, sería una muerte hermosa. Esperé tranquila la llegada de la muerte, mientras mis extremidades se entumecían y la mente se desvanecía. Entonces creí ver al Diego Fernández de 18 años, el rostro sonrojado, sacando una rosa aún húmeda. Isabela Torres, ¿quieres ser mi novia? Prometo cuidarte toda la vida. Vi a la Isabela Torres de 18 sonreír tímidamente, mientras él la alzaba con alegría en brazos, los dos besándose bajo la nieve blanca. Fue hermoso. En medio del sopor, creí oír el llanto del recién nacido. Sonreí y cerré los ojos. Desde lejos, en la sala de partos, sin saber por qué, Sofía Castillo rompió en llanto. Con una corazonada, miró hacia la ventana. La última hoja había sobrevivido al otoño, pero finalmente cayó en la mañana de la primera nevada. Medio mes después de la muerte de Isabel Torres, Diego Fernández recibió la esquela enviada por Sofía Castillo. Aún esperaba tercamente que Isabel Torres bajara la cabeza y se disculpara, pero lo que llegó no fue una carta de perdón, sino una invitación al funeral. Al señor Fernández, con nuestras más sinceras condolencias. Lamentamos profundamente informarle que la señorita Torres, Isabel Torres, ha fallecido por una grave enfermedad el 19 de octubre de 2023. El funeral se llevará a cabo en el Salón Bantó bien el 6 de noviembre de 2023. Atentamente, lo invitamos a despedir y recordar a la difunta. Muchas gracias. La sonrisa de Diego Fernández se congeló en su rostro. Enloqueció. Llamó a Sofía Castillo gritando, acusándola de usar el nombre de Isabel Torres para una broma cruel. Sofía Castillo, indiferente, respondió con frialdad: si quieres venir, ven. Solo te avisé porque aún eres su esposo legal. No creas que significas tanto como para que pierda mi tiempo en una broma tan absurda. Dicho eso, bloqueó su número. Diego Fernández perdió la razón. Él había estado esperando que Isabel Torres regresara a disculparse. Incluso pensaba ceder esta vez, porque sabía que había ido demasiado lejos. Ya había roto todo vínculo con Catalina Cruz, y tomó todos sus recursos del mundo del espectáculo para compensarla. Si ella los aceptaba o no, ya no le importaba. Con cuidado, preparó una gran fiesta de cumpleaños para los 28 años de Isabel Torres, pensando aprovecharla para reconciliarse con ella. Pero antes de que llegara el día, recibió, en cambio, la invitación al funeral, justo el día de su cumpleaños. El día del entierro de Isabel Torres, Diego Fernández no asistió. No podía aceptar que ella ya no respirara, que yaciera en aquel ataúd estrecho. Pero la verdad era que ya no podría verla jamás. Isabel Torres había desaparecido por completo de su mundo. Diego Fernández sintió el corazón agitarse, desbocado, sin razón. De pronto recordó la última vez que la vio. Fue aquella despedida en la habitación blanca, saturada del olor a desinfectante. Pensó en las palabras que le dijo, crueles e insensatas. Sintió que le faltaba el aire, el corazón apretado hasta el dolor. ¿Qué fue lo que Isabel Torres le preguntó ese día? Recordó su rostro pálido, su voz tenue, cargada de una esperanza, que ni ella misma notó. Quiero preguntarte, si el Diego Fernández de 18 supiera que Isabel Torres se iría para siempre, ¿qué pensaría? Y él, enfadado, le respondió que si estaba enferma, se tratara, que dejara de decir tonterías. Diego Fernández, con 28 años, cayó de rodillas, golpeando el suelo con furia, llorando sin control. El Diego Fernández de 18 jamás la habría dejado ir. Solo quería estar con ella toda la vida.
Lo habría arriesgado todo por retenerla. Isabel, sea el Diego Fernández de 18 o de 28, la única a quien amo eres tú, solo tú. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo fuiste capaz de dejarme en este mundo de forma tan cruel? Diego Fernández se desplomó en el suelo como un muerto, las manos ensangrentadas de tanto golpear. Las lágrimas caían, empapando la alfombra que eligieron juntos. De pronto recordó algo y se levantó de golpe. Corrió a la habitación de Isabel Torres, revolviendo los cajones desesperado, hasta encontrar un cuaderno de diario. Años atrás, habían prometido que si no podían decir algo, lo escribirían allí, pero con el tiempo, él dejó de hacerlo, alegando trabajo. Ya no hablaban sinceramente. Temblando, abrió el diario con manos trémulas. Su desesperación creció al descubrir que Isabel Torres había arrancado todas las páginas y quemado los restos. Solo quedaba una línea, escrita con lápiz, apenas visible. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leerla. Diego Fernández, no me busques más. Ojalá nunca volvamos a encontrarnos. A la mañana siguiente, cuando el amanecer apenas asomaba en el horizonte, Diego Fernández salió en silencio al balcón. Recordó los años que pasaron juntos, desde los 18 hasta hoy, 15 años de amor y tormenta desfilando ante sus ojos, y creyó ver al Diego Fernández de 18 años frente a él, mirándolo con desprecio. La persona con la que más se sentía en deuda era su propio yo del pasado, aquel que amó sinceramente a Isabel Torres. Diego Fernández sonrió con amargura, como si por fin se liberara. Isabel, ¿cómo pudiste dejarme solo en este mundo vacío? No te preocupes, no iré a buscarte. Porque tú irás al cielo, y yo solo merezco caer en el infierno. A las 6 de la mañana del 7 de noviembre de 2023, Diego Fernández saltó desde el balcón de su casa, retrasándose solo un día al cumpleaños de Isabel Torres.